Vale, comenzamos hoy con el estudio de la vida de Cristo y estamos en Lucas 1, versículos 46 al 47 para empezar. Y estamos hablando de las alabanzas, la alabanza en este caso de María, alabanza de María a Dios, a menudo llamada el Magnificat. El Magnificat. Esto es importante entender bien porque hay una confusión sobre María y su parte en la historia de la redención en la Biblia. María responde magnificando al Señor, no a sí mismo. Si Gio, ¿quieres leer versículo 46? Sí. Tengo otra versión, pero Está bien. católica. Sí, esta es la columna. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Amén. El poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó al siervo Israel, a su siervo Israel, y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Ok. Importante en versículo 46, engrandece mi alma al quien, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esa es la palabra en el blanco. Aquí tienes en tu bosquejo. Número 10, María se regocija en Dios, su Salvador. Esto contradice claramente la enseñanza católica romana sobre la Inmaculada Concepción de María, ya que como todos los demás necesitaba un Salvador y ella misma lo declaró. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María debe también ser mencionada aquí. Esta doctrina no se refiere a la concepción virginal de Jesús, sino que declara que María nació sin pecado. Esto carece totalmente de base bíblica o histórica y es contradicho por las propias palabras de María aquí. Ella declaró que necesitaba un Salvador y por lo tanto que era pecadora. Aunque esta enseñanza está motivada por el deseo de orar a María, es mejor orarla creyendo sus palabras. Si quieres honrar a María, creer en lo que ha dicho. Ya está. María señala humildemente que la historia la llamara bienaventurada, feliz, no que la adoraran ni le rezarán o orar, ¿vale? Entonces, el blanco es no. No que deberían adorar a ella ni orar a ella. María luego ofrece un himno de alabanza a Dios por su santo nombre, su misericordia por resistir a los orgullosos y exaltar a los humildes, y por cumplir sus promesas. La espiritualidad de María se ve en la saturación literal de sus palabras con las de las Escrituras. Una cosa que cuando nosotros estamos orando es importante orar bíblicamente, incorporar palabras de la Biblia. Una persona que hace esto, si escucháis hermano Germán, cuando él ora, él siempre ora en la forma bíblica. Es muy bíblico su forma de orar y cuando él envía un mensaje parece que es una carta de Pablo, porque dice que Dios bendice tu casa, hermano, que la paz del Señor sea sobre tu casa. Es bíblico, es sabio, es correcto utilizar la Biblia en cómo nosotros comunicamos y especialmente en la oración. No memorizar y repetir, pero la forma y la manera, oración de la Biblia es importante. Vale, después de 3 meses, María regresa a Nazaret. Ahora, la alabanza de Zacarías. Estoy corriendo porque vamos a llegar hoy a Juan el Bautista. Juan el Bautista.
Ahora la alabanza de Zacarías a Dios, estamos en versículos 57 al versículo 8, que cubre esta parte. El hijo de Zacarías nace en medio de gran regocijo y es circuncidado en el octavo día. Todos asumen que el niño se llamará Zacarías, pero primero Elizabeth de palabra y luego Zacarías por señales. Los dos declaran que su nombre será Juan, ¿vale? Entonces el blanco es señales, porque él no podría hablar. La lengua de Zacarías se suelta de inmediato y comienza a alabar a Dios. Lucas 1, vamos a leer este versículo, Lucas 1, 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Es curioso que cuando nosotros respondemos a Dios en obediencia, la forma que es como inmediata, la bendición de Dios, cuando uno se arrepiente y cambia su opinión y cambia su actitud, para decir, Señor, como hemos hablado ayer, toma las llaves. Y Zacarías aquí dice, vale, Señor, si tú quieres llamarle Juan, no tiene sentido esto, no entiendo, pero vale. Y en este momento, porque en el principio, ¿qué? Él dudó. Él también como resistió. Y el ángel dijo, ya no puedes hablar. Y el segundo, que él cambió su corazón, dice, en el momento. Es la belleza de la vida cristiana. Es cuando uno está lejos de Dios, el regreso es inmediato al Señor. El segundo, que el cristiano se arrepienta, regresa a la comunión con Dios. No quiere decir que no hay consecuencias y cosas, pero estoy hablando de la comunión con Dios. El restablecer la relación con Dios es inmediata. Muy bien, entonces, la noticia de esos asombrosos acontecimientos se difunde por toda la región. Zacarías alaba a Dios por cumplir sus promesas a Abraham y David y por visitar y redimir a su pueblo. Zacarías luego habla sobre Juan. Estamos en versículo 76 de capítulo 1, que dice, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Eso es curioso, ese lenguaje, porque cuando el rey viajaba a los pueblos, a las afueras, envió un grupo primero para establecer puentes, caminos, porque a lo mejor en el campo no tenían un puente para cruzar o tenían mucho de altibajes y tienen que preparar un camino para el rey para poder llegar al pueblo. Y entonces, eso es el lenguaje aquí con Juan, preparando el camino para el Rey de Reyes. Él será profeta del Mesías. Zacarías luego habla sobre Juan, estamos en esta parte. Letra A, él será el profeta del Mesías o what's the word in English? Mario, ayúdame. Hay una palabra, el que va antes del Mesías. Frontrunner, algo así. Pero bueno, él dará conocimiento de salvación, versículo 67, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Pero claro, conocimiento de salvación. Cuando estamos hablando de qué es predicar el Evangelio, no es hay que recibir Cristo en tu corazón. No, es el conocimiento de qué es la salvación, ¿vale? Es mucho más de repetir una oración. Es entender que tú eres un pecador y has ofendido a un Dios santo y justo y que Cristo murió en tu lugar. Hay que explicar lo que ha pasado, el conocimiento de la salvación. Eso fue la promesa que Zacarías recibió. Vale,
Él presentará al Salvador, versículo 78, para la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto. ¿Qué dice? La hora. Muy bien, entonces, al llegar a la madurez, Juan se retira al desierto y comienza a prepararse para su futuro como nazareo y evangelista. Versículo 80, el último versículo, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Quiero decirle algo aquí. Dice, desde su niñez creció y luego Dios le llevó a un desierto para prepararle para el ministerio. Es común que cuando Dios llama a alguien para servirle, Él te lleva a un desierto para prepararte, porque el ministerio no es nada fácil. Cuando yo llegué a España, el presidente no ha preparado una recepción oficial en el aeropuerto para recibirme en el país y darme gracias por haber venido para bendecir el país con el Evangelio. No, fue obstáculo, más luchas. Y Michael el otro día me preguntó cuál fue, que era el obstáculo más grande. Y dice, eso es fácil, yo mismo. Porque tú dices que no, yo estoy dispuesto, Señor, a seguirte hasta la puerta del infierno. Yo estoy, Señor, rendido, he consagrado mi corazón a ti, he entregado mi vida a ti, pero cuando viene el precio, la factura, es como este reel que está pasando, un abogado que dice, mira, el dinero no me importa, cuesta lo que cuesta, lo que sea, no me importa el dinero. Y un segundo después, yo no voy a pagar esto, ¿qué dices? Y así somos nosotros porque decimos, Señor, te sigo, Señor, estoy aquí, úsame, Señor, y llega la factura, y es que yo no voy a pagar esto. Como dice Jesús, el que quería construir una torre y no sintió primero para calcular los gastos. Y empezó, pero no terminó porque no ha calculado el gasto. Eso es porque es necesario el desierto primero, para preparar el siervo del Señor, porque la factura viene. Y yo he pensado que en el campamento con 16 años he dado mi vida al Señor 100%. Señor, yo soy tu siervo, me llevas donde tú quieres que voy, lo que sea. Y cuando llegó aquí y encontró tantas cosas en contra de mí, me di cuenta, todavía no estoy totalmente siervo del Señor. Estoy poniendo límites, estoy poniendo condiciones a Dios. Eso no es lo que Dios está buscando. Está buscando siervos sin condiciones. El momento que digo al Señor, hay condiciones, ya no soy un siervo. Porque un siervo no puede decir a su, ¿cómo se llama? Maestro, a su amo, yo te sirvo, pero mira, aquí son las condiciones, ¿eh? Ya no eres un siervo, eso es empleado. Dios no está buscando más empleados. Dios está buscando siervos que dice, Señor, yo soy un siervo. Voluntariamente soy tu siervo. Eso quiere decir sin condiciones. Pero ¿qué pasa? Llega gente a la iglesia y quieren ver, ¿qué puede ofrecer esta iglesia para mí? ¿Qué programas tenéis? ¿Dónde está esto? No vienen para servir, pero vienen para recibir algo. Y Dios no está buscando gente que solamente quiere recibir, pero siervos que quieren servir a Él. Y eso quiere decir sin condiciones. Señor, como fue en broma, pero si Dios llama a alguien a Groenlandia, ¿sabes? Dices, no, Señor, ahora hay límites. Ahora hay un límite y eso es demasiado, ¿eh? Que me llevas a una capa de hielo para alcanzar, ¿cómo se llama? Esquimales. Pues tú eres como el que empezó la torre y solo construyó un parte.
llegó a decir que yo no estoy dispuesto a pagar toda la factura. Entonces aquí Dios llevó a Juan al desierto. Curioso porque es hijo de un profeta, es hijo del sacerdote, perdón. Es hijo de alguien importante en Jerusalén. Es hijo de alguien con buen testimonio, buen nombre, y de repente vamos a ver cómo está él viviendo. Pastor, una cosa. Si tú miras, hay un paralelo entre la vida de Juan el Bautista y Jesús, ¿no? Porque aquí dice que él de niño iba creciendo y el Señor Jesucristo también la palabra dice que él se crecía físicamente y se fortalecía, ¿no? Porque en algún caso, algunas veces la gente decía que no, que Jesucristo, como no hay un registro de la infancia de Jesús, que no, ya para la India aprender no sé qué historia, bueno, son unas historias, pero ves tú los paralelismos aquí de Jesucristo y de Juan, ¿no? Y cuando el Señor los va a mandar a su ministerio, pues los prepara y los manda al desierto, como tú dices, numerosos. No sé cuánto tiempo estuvo Juan en el desierto. Sí sabemos que el Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Pero hay muchos paralelos en las vidas de los dos. Y también, una de las características de un siervo de Dios es que regularmente es una persona solitaria. Y los profetas del Antiguo Testamento, Eliseo, Elías, eran hombres solos, ¿sabes? Por su llamado. Nuestro Señor al final estuvo solo. Y Juan igual. Y como curiosidad, mira, cuando tú hablaste acerca de la circuncisión al séptimo día, curiosamente, cuando un niño nace, lo primero que hacen es aplicarle vitamina K, que sirve para coagular la sangre. Si el niño tiene un corte, se desangra, porque su sangre no se coagula. Y es curioso ver cómo el Señor da esta instrucción que hasta el séptimo día se puede hacer la circuncisión. Claro. ¿Por qué no antes? Porque el Señor sabe que el niño se va a morir si le hacía la circuncisión antes, ¿sabes? Ya. Uno de mis sermones favoritos es un sermón, el título en inglés es increíble, pero que habla de David. Después de lo que hemos visto, después de Goliat, después de todo esto, Saúl empieza a tener odio para David y quiere matarle. Y David está huyendo, escapándose de Saúl. Y Saúl está en forma de como un cazador buscando a David para matarle. De un sitio a otro, y Dios está protegiendo a David, pero por los pelos se escapa. Y lo que pasó en la cueva, cuando él tenía oportunidad para matar a Saúl y no hizo. Y el sermón es esto: The way to the palace is by way of the cave. El camino al palacio es a través de la cueva. Entonces es primero la cueva y luego el palacio. Y los jóvenes hoy en día a veces quieren el palacio primero y el de cueva lo miramos, pero es la cueva primera. En el caso de Juan el Bautista es desierto primero para prepararle, porque dice en el versículo 80, y se fortalecía en espíritu. Eso es súper importante. Se fortalecía en Lucas 1:80 y se fortalecía en espíritu. En mi versión en inglés es waxed strong, fuerte, en espíritu. No es de generación de cristal. Que con no, en serio, un insulto y, no sé cómo. Aquí, él creció como persona, pero también en el Señor, en espíritu, para proteger su corazón, porque lo que vamos a ver luego es las luchas que él tenía. Vale, primero vamos a ver los 4 biógrafos de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No voy a pasar mucho tiempo porque ya hemos hablado de esto un poco antes, pero Mateo dice apariencia de rey, ¿vale? Criatura es como el león, ¿vale? Tenemos los blancos en el bosquejo. Marcos es apariencia de siervo con la criatura de buey. Lucas, apariencia de hombre, ¿vale? Y Juan, apariencia de Dios, criatura es águila, ¿ok? Luego seguimos. El estilo. Mateo tiene el estilo de maestro. Jesús es como maestro enseñando
¿vale? En Marcos es más predicador, y en Lucas es más como erudito, historiador, y en Juan es como teólogo. Juan, como águila, está súper alto, porque Juan empieza a hablar de la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Por eso es como la águila que está volando en el aire por encima del mundo, básicamente. Puedes ver la gloria de la creación, por eso Juan te lleva arriba para ver la magnitud de Dios, de Cristo, del plan de salvación. Por eso es águila. Juan, teología, las cosas grandes de Dios, ¿vale? Y en Lucas es más enfocado en el hombre, por eso es más enfocado en la historia. Y en Marcos es más enfoque en el siervo, es más predicador. Vale. Énfasis. En Mateo tenemos sermones. En Marcos tenemos milagros. En Lucas, parábolas. Y en Juan, el énfasis, Cristo, Mesías. Lectores, ¿quién estaba leyendo? La audiencia principal de Mateo es los judíos. Él tiene un toque, un enfoque especial, por eso hemos dicho aquí antes, cuando un judío que nunca ha leído el Nuevo Testamento, por fin coge la Biblia y empieza en Mateo, quedan sorprendidos. Y Mateo es buenísimo el plan de Dios, porque lo más normal es que uno va a empezar ¿dónde? En Mateo. Y para el judío, yo recuerdo un testimonio de un chico que en una biblioteca en la universidad, nadie está mirando, cogió una Biblia de la biblioteca y empezó a leer Mateo y quedó sorprendido que eso es un libro judío. Jesús era judío y no sabía esto. Mateo tiene este toque, este enfoque, lectores judíos. Marcos, romanos, Lucas, griegos, y Juan, el mundo, ¿vale? Otra vez, águila, ¿dónde? Arriba. Visión mundial, es el enfoque de Juan. Genealogía registrada. Pues en Mateo, claro que sí, ¿vale? La historia de la familia de Jesús. Marcos, no. ¿Por qué? En Mateo dice un rey debe tener una genealogía. Pero Marcos no, porque un siervo no necesita uno de estos. En Lucas sí, un hombre perfecto debería tener una genealogía y obviamente Dios no tiene. Vale, raíz. En Mateo, linaje de David a través de Salomón. Y luego en Lucas, linaje sanguíneo de David a través de Natán. ¿Sí? Sanguíneo. Es de sangre de... Es una palabra estrújula, que tiene el acento en la tercera... Es como boom. Es como boom, boom, boom. Ajá, ok. Fruto, linaje de José y Mateo. Lucas, linaje de María, lugar, Capernaum de Galileo. Y en Juan es Jerusalén, ¿vale? Divisiones, tenemos evangélicos, sinópticos, enfatiza la humanidad de Cristo. Y luego Juan tiene su propia categoría y habla de la deidad de Cristo. ¿Ok? Pues hemos hablado antes mucho de esto, entonces no quería pasar tanto tiempo, pero básicamente esto. Ahora seguimos con lo bueno que es del ministerio ahora de Juan el Bautista, otra vez el hijo de un sacerdote, de una familia importante. Pero vamos a ver, él ya está ¿dónde? En el desierto. Un desierto. Letra A es el propósito de Juan. There's the word, Mario. Ahí está la palabra. Ser el precursor. Precursor. En eso cumple una profecía de Isaías. También. Que va abriendo camino. Eso. En ese hombre, por se claman. Amén. Ser el precursor y testigo de Cristo, la única luz verdadera de los hombres. Esta luz ofrecía salvación a todos
Los hombres. Ahora, ¿por qué el desierto? ¿Por qué Dios tiene que preparar a Juan? Porque mide número 2. Número 2. Esta luz, sin embargo, dice versículo 10 de Juan 1, sería ignorado. Ignorado. Y letra B sería rechazado. Es que, claro, tenemos que dejar una cosa claro a los hermanos, que estamos organizando la evangelización, estamos animando jóvenes a dar sus vidas al Señor y tenemos una ilusión de que, me voy a Groenlandia y van a arrepentirse, me van a recibir, me van a escuchar, pero la verdad es que vas a llegar allí y van a odiarte. Y si regrésate a cualquier triste país donde has venido. No quiero escuchar tonterías, no quiero escuchar historias. Es el rechazo, pero peor para mí es letra A, ignorado. Me duele más esto. Si me rechazan, por lo menos hay una acción, interacción. Pero ignorar es como indiferencia total. Eso es como cuando llegué aquí y salí con el pastor de Parla para evangelizar en los parques y las calles. Eso fue lo más impactante porque nunca en mi vida he encontrado este ambiente de indiferencia. Un rechazo frío. Sí. Un rechazo, pero en vez de decir, no, vete, no quiero. Eso hay emoción, eso es un rechazo. Pero cuando es como totalmente frío, indiferencia, que, no estoy interesado. Entonces, esta actitud es como fue alarmante. Y regresé a casa y dijo, Claudia, yo no sé lo que hemos hecho, pero para plantar una iglesia aquí es difícil. Por eso Dios tenía que preparar Juan el Bautista antes. Y un joven, un hermano en Cristo, una persona que quiere servir a Cristo, el desierto es el clase más importante. No es esto de teología tanto y siempre piensan en, tengo que inscribirme a un seminario, a estudiar, pues eso sí, es súper importante, pero el clase más importante es el desierto. Por eso siempre dijimos en la iglesia, alguien que quiere servir al Señor, empiezas a servir en la escuela dominical, empiezas a servir en tu iglesia local y Dios te va a trasladar a un desierto para prepararte, porque eso es una realidad para todos nosotros. Te van a ignorar y te van a rechazar. Y si no tenemos esta fortaleza del Señor, no vamos a aguantar. Yo conozco muchos misioneros que no han durado en España ni un año. Llegan aquí con la ilusión, vamos a preguntar a la iglesia, ministerio de jóvenes, esto, no sé qué. Grandes ilusiones, mucha motivación, mucho ánimo y en 6 meses sin ánimo. Y en 8 meses casi tienen como odio para el país. Y en un año están ya preparando sus maletas y hasta luego. Ya. Sí. Es los tres etapas. 3 etapas. Es etapa de luna de miel, que es la iglesia nueva. Me encanta mi iglesia, es muy bonito aquí. Bim, bum, bam. Y luego decepción. Porque no hay iglesia perfecta, no hay relación perfecta. Te enamoras con alguien y en luna de miel es cuál esa persona es. Pero luego empiezas a conocer a la persona y sale la verdad, que somos imperfectos y tenemos nuestras cosas. Y eso es decepción. Pero luego empiezas a amar a la persona por quien es, no por tu expectativa, y luego regresas a amor verdadero. Entonces, como Mario está diciendo, un misionero un siervo del Señor tiene que pasar esos 3. Porque llegas a España, es todo muy, el tren, el metro, y hay mucha cosa, y es bonito, y esto, y el clima, pero luego viene decepción. Viene Hacienda,
estás en fila larga para hacer papeles y... Además, Sí, gracias. además el bíblico, que los siervos tienen que pasar por un desierto para moldear el carácter. Eso. Hay muchos ejemplos de Moisés, por ejemplo, si habiendo sido preparado en el palacio con el hijo del faraón, para ser seguramente el faraón y reinar, Gracias. no podía llevarlo Dios a que pastoreara a su pueblo. Tuvo que llevarlo a pastorear ovejas durante 40 años en Madián, las ovejas de su suegro. Sí, Y eso suele ser así. Y hay mucho más ejemplos. sí. ¿Es así? Eso me sorprendía hablando con el hermano Isaac. Me decía que alguna vez que lo que veía, por ejemplo, con los muchachos, con los que están en seminario y todo eso, lo que tú dices, están muy motivados por aprender, por estar en seminario, porque el seminario no te prepara pasar en el desierto. Realmente la preparación como tal es en el campo misionero, en el campo, no es en el seminario, te dan herramientas, rudimentos básicos de teología, de cosas que sí son importantes, de conocimiento de palabra, pero que cuando luego llegan al sitio, al campo, lo que dice el pastor se decepciona. Y que algunos piensan que estar en un seminario, es, o sea, que los demás me sirvan a mí, no yo sirvo a los demás. O sea, alguna vez él estaba ahí con unos seminaristas y dije, hermano, coja la escoba del recogedor y venga a ti. No, yo vine aquí al seminario a estudiar. Yo no vengo aquí a Sí, jugar, sí. ¿Cómo? No, eso no sirve. Mira, versículo, vamos a leer Juan 1, porque dice versículo 11, es el versículo más triste de la Biblia. En Juan capítulo 1. A lo suyo vino, lo suyo no recibieron. ¿Perdón? Juan. A lo suyo vino, lo suyo no lo recibieron. Hay que tener en cuenta el singular y el plural. Ajá. A lo suyo vino está en singular, significa vino a hacer la obra del Padre, a lo suyo, a lo que fue enviado. Y los suyos está en plural, o sea, su pueblo no le recibieron. Amén. Versículo 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero dicen, 12, versículo 12, es el más alegre. Mas a todos los que le recibieron, creyeron y le recibieron, les ha dado potestad sobre sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta luz convertiría a los hijos de hombres en hijos de Dios, o hijos de carne en hijos de Dios. La salvación no es por generación, no de sangre, ni por reforma, la voluntad de la carne, ni por confirmación, la voluntad de los hombres, sino por regeneración, que es de Dios. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios involucrado en la salvación. Por lo tanto, es nuestro trabajo compartir, predicar, enseñar, dar conocimiento. Pero ellos es algo de Dios en cómo uno puede experimentar esta salvación que es de Dios, ¿vale? Juan 1:13 revela que no podemos hacer por nosotros mismos para salvarnos, sino que debemos nacer de Dios. Ahora, Juan 1:13 ha sido utilizado erróneamente por algunos para negar libre albedrío. Sin embargo, el versículo 12 deja claro que debemos creer y recibir, ¿vale? La obra de Dios en salvación.
El versículo 13 simplemente enseña que no podemos ganar nuestra salvación ni por esfuerzo propio, ni por voluntad propia, sino que debemos depender completamente de Cristo. Está diciendo que algunos predican una forma de calvinismo extremo que dice los elegidos están andando en la calle un día y de repente Dios como enciende el switch y la luz y ¡pah! Y creen en Cristo y son salvos y no es así, ¿vale? Por eso mezclan estos temas, porque eso quiere decir que si predico yo o no, Dios tiene todo planeado. Pero en la Biblia encontramos la necesidad que tú predicas el Evangelio a los demás, ¿vale? Es parte de su plan también. Dios nos da el privilegio de participar en este proceso, pero totalmente es Dios quien salva a la gente, no yo. Mi trabajo es sembrar y compartir. Es un ejemplo muy claro el de Jonás. Ajá. Toda la ciudad que ya estaba, que todo el mundo puede haber dicho, sí, está para perderse. Nadie le predica, ya está, se pierde. Bastó que Jonás fuera para que se arrepintiera toda una ciudad. Sí. Muchas veces somos Satanás, perdón. No sé. También esto. Muchas veces no tenemos dominio propio, sino demonio propio, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué quiere decir? Muchas veces somos Jonás. A veces uno no quiere ir a compartirles que como si nosotros tuviéramos la autoridad o la potestad, la soberanía, si no, eso no tiene derecho a salvarse. Yo no sé si le ha pasado eso. No, claro. Si rechazan el Evangelio, dicen, Señor, quémalos, ya está. Es que, Pastor, una cosa, tú que, bueno, realmente yo con calvinistas poco atrás, o sea, no tenía la oportunidad de estar en una iglesia calvinista como tal, ¿no? Pero lo que entiendo es que ellos, por tema de la predestinación, he escuchado en algunos que, bueno, dicen, no, hay que predicar el Evangelio a los predestinados, porque cuando escuchan el Evangelio, reaccionan al Evangelio, ¿sí? A los predestinados. Y hay otros, lo que tú mencionabas, el hipercalvinismo y todo esto, que no salen directamente porque, pues, como ya han sido predestinados, ya hay gente que ya, el Señor las cogió, pues, que pagué, sí, me da igual el Evangelio. Y eso no es correcto, ¿sabes? Porque el Señor nos está mandando claro que somos el prediquen. Lo que pasa es que el hombre, dice el apóstol Pablo en Romanos, y el hombre no hay quien busque a Dios, el hombre no busca a Dios, porque si no es Dios el que toma parte y le da esa gracia, esa como lo prepara, es una gracia que da para que crea. Y al final el hombre toma su decisión, pero sin ayuda del Señor no es imposible, es imposible. ya. En ese caso, como está diciendo, en el libre de Dios, en ese caso ahí somos un poco arriesgados, ¿no? Okay. ¿Tú qué dices? No, es que algunas dijeron, escucharon que somos que somos, decían, no, es que somos predestinados pero para el servicio. Y yo decía, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Sí? O sea, son cuestiones que sacan de predestinación, pero yo personalmente sí creo que es así. O sea, Dios tiene a los suyos escogidos y simplemente por la predicación del Evangelio pues hemos llegado. Pero el Señor sí sabe quién va a creer y quién no va a creer. Claro, sí. Porque es que es muy fuerte. Usted coge, por ejemplo, Efesios 1:3 en adelante, o coge Romanos 8, donde el apóstol Pablo dice que fue escogido, fue predestinado, fue justificado. Y, o sea, hay unos textos, pero hay que hacer un enfoque, o sea, no irse al otro extremo, ¿no? Dios sabe quién va a rechazar, pero es necesario que nosotros prediquemos porque nosotros no sabemos quién. A ver, el hombre tiene que tomar su decisión, el que cree para vida eterna, el que rechaza para juicio, para que no haya excusas el día del juicio. No, ya está a mí, el Giovanni no me dijo nada, se cayó, a mí nadie me dijo nada. No hay excusa porque Dios es un Dios justo. Porque, Dios es un perdón, Dios justo. pero dice el Señor que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, en vano no se predica el Evangelio, ¿no? Porque ya también tenemos una voluntad de decidir, no para salvarnos, sino que dice en Efesios 2, y Él os dio vida, porque estábamos muertos según Romanos. Claro, Él no quiere que nadie se pierda, pero ojo, viene la pregunta, ¿el Señor Jesucristo murió por todos o por los que creen? Por los que creen. Esa es una pregunta. Es que la Iglesia Bautista tiene la postura perfecta,
Porque Madre mía. no, en serio, los arminianos, todo depende en el hombre. Entonces, en vez de enfoque en Dios y su obra, es el enfoque en el hombre. Hay que predicar, hay que convencerlos, pero también ellos creen que el hombre puede perder la salvación. Yo he elegido a Cristo, puedo también elegir a no seguir a Cristo y no ser creyente. Entonces, el hipercalvinismo dice todo está ya organizado y lo usan como pretexto y excusa para no vivir para Dios o salir y predicar el evangelio. En verdad, Dios es soberano y eso me da este ánimo para salir porque unos sí van a recibir a Cristo. Porque Dios es quien sobrenaturalmente convence a la persona de su pecado y su necesidad de Cristo, extendiendo su gracia a la persona para reconocer su necesidad de Cristo a través siempre de la predicación del Evangelio. Está involucrado en el proceso que Dios ha elegido. Entonces, podemos estar bien perdidos en el bosque, pero la Iglesia Bautista está en posición de que sí es importante, necesario y urgente predicar el Evangelio, pero no descansa en mí para convencer a la persona. Es Dios quien convence a la persona. Somos instrumentos. Pero sí, hay que hacerlo, porque tampoco es, me da igual, quémalo, Señor, me da igual. Si nadie recibe a Cristo, tampoco. Como vamos a ver aquí, hay que estar preparado para recibir rechazo, porque no es fácil el mensaje que tenemos que predicar. Vale, seguimos. El versículo 13 simplemente enseña que no podemos ganar nuestra salvación ni por esfuerzo propio, ni por voluntad propia, sino que debemos depender completamente de Cristo. Algunos, como los pentecostales unidos, que sienten que deberíamos esperar o orar intensamente con largos periodos de duelo y arrepentimiento para ser salvos. Dicen que la verdadera pregunta no es si recibimos a Cristo, sino a Él nos recibe. El versículo 12 prueba claramente la validez de nuestra insistencia en que somos nosotros quienes debemos recibir a Cristo. La recepción de Dios hacia nosotros está garantizada por la muerte de Cristo en la cruz. Vale, la pregunta que algunos tienen. Si Dios habla de la predestinación, como si alguien pide salvación a Cristo y cree en su corazón pero no es predestinado, pues no tiene sentido esto. Si uno cree en Cristo y pide salvación, esa persona va a ser salvo, pues es lo que la Biblia dice, ¿vale? Entonces, otra vez, no metemos tanto en todo el problema que tengo con calvinistas es tanta teología en la mesa y nunca están en la calle. Entonces, ese problema que tenemos es tanto teología y nombre y tanta profundidad con esos temas. Y es fácil debatir en la mesa, pero mientras hay que evangelizar y estar sirviendo en la iglesia. Pero Cristo es el enfoque del asunto. Dios es soberano sobre todo. Yo puedo predicar todo el día, pero no depende en mí o mi talento. Es el Espíritu Santo que convence a la persona de su pecado y obra sobrenaturalmente y descansa en esto. La recepción de Dios hacia nosotros está garantizada por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, Juan, el desierto, hijo de sacerdote, su vestimiento. Un vestido de pelo de camello es equivalente de un cílico usado por los profetas del Antiguo Testamento. Es un señal de duelo y predicación de juicio. Un cinturón de cuero, tanto su cinturón de cuero como su vestido de pelo eran similares a las vestiduras de Elías, hombre velludo. Debe entenderse como un hombre con un vestido velludo, probablemente de pelo de camello. ¿Vale? Ahora, su comida. Estaba luchando con esto por mucho tiempo, porque la palabra en la Biblia es que él comió ¿qué?
langostas, pero son los saltamontes. Sí. Porque obviamente, ¿dónde está Juan? En el No desierto. está comiendo langostas. Es otro parecido que a los saltamontes que se llama langosta. Sí. Igual que la mar. Vale, entonces, me imagino que todos los que leen español entienden esto. Sí, 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 claro que sí. Ok, porque yo saben, bueno, a lo mejor están pensando que... Porque langosta es algo, es algo fino, algo para ricos, pero dice aquí en nuestro texto que está conectado esta comida con pobres, ¿vale? Loques o saltamontes eran comidas por los pobres y se consideraban limpios según la ley. Eso es lo que yo iba a decir. Ajá, Exactamente. congrejo, langosta, sí. O sea, algo fino. Pues eso es comida para pobres. Saltamontes. Según la ley, limpio y para los pobres, y comían miel silvestre. Su morada. Juan residía en el desierto, como fue profetizado, como dijo hermano Germán, Isaías 43 al 5. Juan, sin embargo, no estaba asociado con los ensenios que vivían en el desierto, como algunos intentan afirmar. Más bien se separó del sistema religioso establecido en Jerusalén y el templo, donde podría haber servido como sacerdote por derecho de nacimiento. ¡Qué fuerte! Yo no he conectado esto antes. Que por derecho de nacimiento hubiera sido posible servir en el templo en el capital, es decir, en el pleno centro de Madrid. Y él tenía derecho, estaba a sus pies. Y Dios tiene a él, ¿dónde? Comiendo langostas de saltamontes y hubiera sido posible comer langostas del mar en Jerusalén. Pero no, está él en el desierto. Ensenios. Los judíos, sí. Los isleños es una comunidad judía, pero aislada, sí. Eran ermitaños. Se cree que los papiros, que los de Qumran, hablan mucho de que eran los esenios. Es más, se cree que el Señor Jesucristo tuvo contacto con ellos. Sí, tienen cosas raras ellos y quieren conectar Juan el Bautista con este grupo desierto, pero no. Él es independiente donde Dios le ha traído. Vale, rápidamente, porque nos falta un par de minutos, el mensaje de Juan a las multitudes en general. Ya vamos al bueno. Número 1, arrepiéntate. Eso es la palabra que Juan usó. No fue un mensaje bonito. No decía la gente de Dios tenía un plan para tu vida. Dios es amor. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Si tú afirmes en tu corazón algo, no. Arrepentimiento es lo que el mensaje de Juan. Sométense, dice, al bautismo en el río Jordán como evidencia de la autenticidad de su arrepentimiento. Me gusta esta parte. En esta parte, los bautistas son muy flojos a veces, porque es levantar la mano, recibir a Cristo, ya eres cristiano, ya bum, bum, bam. Y no pedimos a ver si hay evidencia de su conversión, si fue de algo emocional o no han entendido bien, porque los puritanos tenían un sistema más fuerte, querían ver evidencia de su conversión. Dices, yo quiero meterme en la iglesia como miembro, yo soy salvo. Quieren ver evidencia de su conversión. No solamente que has confesado un momento o has levantado la mano o una campaña de esos de Billy Graham, que tenía estadios y mucha gente con conversiones falsas, porque luego han dicho no entendí el asunto, no entendí lo que predicaba y no tenían nunca evidencia de su supuestamente conversión. Ya que tocas tú esto de que los bautistas seamos tan flojos en este tema, yo entiendo que fue con Charles Finney que empezó esto del llamamiento al altar, a
este tipo de conversiones, ¿no? ¿Y por qué los bautistas? No sé si sabes por qué los bautistas cogimos algo de esta persona que es Charles Finney, que No, en la historia de esto no es de Charles Finney. Él movió el asunto. Pero cuando los puritanos han llegado a Estados Unidos, digamos las calvinistas, el grupo nuevo se llama las Luces Nuevas. Ellos tenían campanas porque lucharon contra la escuela vieja de los puritanos, que esperar tanto tiempo, 6 meses de cursos, clases para ver si alguien era salvo. Y tenían Jonathan Edwards, que también era calvinista, pero predicó diciendo, si alguien quiere recibir a Cristo, pueden hacerlo ahora mismo. No hay que esperar. Hay que esperar si hay fruto, pero no hay que esperar a recibir a Cristo. Los puritanos tenían un sistema más rígido, que tenían que tomar un curso, clases, y al final podrías recibir a Cristo. Ellos decían, no es necesario. Podemos predicar el Evangelio y quien quiere recibir a Cristo en este momento puede hacerlo. Eso se llama la invitación que hacemos al final del culto. Pero ha manipulado esto Charles Finney para tener más números. Aparte lo han vuelto más light. Yo soy de los que se convirtió en un llamamiento. Ajá. No, a mí nunca nadie me explicó un plan de salvación, a mí yo nunca había ido a una iglesia. Fui a esa iglesia porque la mujer que me invitó me gustaba más que dormir. Es así, el Señor usó a esa mujer. La mujer era rara, era rarísima, no bailaba, no bebía, no tomaba trago. El Señor usó a esa mujer para... Y cuando este hombre, este pastor, hizo ese llamamiento, yo fui. Y el Espíritu Santo ahí me quebrantó y me Amén. caí de rodillas y fue como, mi conversión fue isofacto, o sea, es como se me quitó la venda y mi conversión fue en Amén. una. Amén. Ahora, muchos hombres y muchas mujeres que van a ese llamado, claro, puede ser por emoción o por cumplir ahí porque lo están llamando, por lo que sea, y eso se muestra, vienen las evidencias después. Y lo que pasa es que muchas veces yo también he escuchado cuando llaman y repite conmigo Salvador y nunca dicen, creo, Señor, y le recibo como mi Señor, mi hijo Salvador, y toma control de mí, pero nunca piden, me arrepiento de mis pecados. Eso es. Nunca. Entonces, eso es, mis hijos, vamos a ver, mis hijos, desde pequeñitos fueron a la iglesia, bueno, a la escuela dominical, y escucharon mucha palabra y toda cosa, y en teoría, en el campamento, el día que tomaron su decisión, nacieron de nuevo, entre comillas. Y ellos fueron muchos años a la iglesia. Yo no fui, entonces, y yo hoy por hoy creo que no son salvos. Tengo la esperanza de que, confiando en la misericordia y en la fidelidad de Dios, y pasa con muchos hijos de pastores y muchos hijos de líderes y todas las cosas. Sí, hay manipulación con imitación, llamamiento. Por eso yo lo hago, pero habéis visto la manera que lo hago. Invito a la gente a recibir a Cristo, pero no estoy imitando que vienen en este momento para hacerlo enfrente de la iglesia. Porque si es una emoción, lo van a hacer en el momento. Si es de Dios, porque Charles Spurgeon siempre decía, si alguien quiere recibir a Cristo, viene mañana a mi oficina. Porque es emociones, vais a hacerlo ahora. Pero si es de verdad, mañana vais a venir. Pero como dije Germán, Dios utiliza esto porque es el Espíritu Santo otra vez que quebrantó su corazón. Entonces, tampoco no es manipular con música y algunos pastores repiten la imitación varias veces. Yo creo que hay una aquí y tú vas a ir al infierno, es tu momento. Y por emociones manipulan a la gente y a lo mejor uno levanta la mano para que él cae. Si tengo hambre, que ir a la casa y quién sabe. Entonces, eso es Charles Finney, manipulación y para subir los números. Hoy, en esta campana, 500 han recibido a Cristo. Entonces, tampoco es un curso, clase tan duro, tan largo, pero tampoco es manipulación, es un término medio. Pero claro, él quería ver evidencia, autenticidad de la conversión, ¿vale? Que una vida que ha cambiado.
una persona que el Espíritu Santo en verdad ha cambiado. Pero aparte, Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, pero dice que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, pero no de corazón, sino que luego les decía, dad fruto de arrepentimiento. O sea, se bautizaban, pero seguían haciendo lo mismo. Sí. Y eso pasa hoy en día, Ujú. que bautizan por emoción Por show, sí, sí. y siguen haciendo. Bueno, como Germán ha dicho, hemos bajado tanto el mensaje del Evangelio que no incluimos el arrepentimiento. Es añadir Cristo a tu vida que tienes y sigues con la vida que tienes, pero ya tienes propósito con Cristo y su bendición y todo esto, y eso no es el Evangelio. Ahí es donde yo me apalanco. En el texto que hay en Romanos, como yo estoy perdiendo la memoria, no me acuerdo, pero le dice, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. No, es que el que hace eso es porque ya es salvo. Porque si no se arrepiente, no se va a salvar. O sea, no es simplemente decir, yo creo que Jesucristo es el Señor y que resucitó. Ya, listo, ya eres salvo. Los No. demonios también lo creen. Ese texto ha sido manipulado. Eso es el texto que siempre usan para decir, levanta la mano, repite después de mí esas palabras, ya eres salvo. Eso es peligroso. Juan pide fruto, evidencia. Tienes que creer y se arrepiente. Y después de que se arrepiente, recibe. Esos son los pasos. Sí. Pues amén. Dejamos aquí. En la semana que viene sería continuar con Juan el Bautista, letra D. El mensaje de Juan a grupos específicos. Señor, bendice este día, bendice el resto de nuestro tiempo. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por el grupo de hermanos. Bendice, Señor, este estudio. En nombre de Jesús. Amén y amén.